¿Qué tal? Por acá de nuevo, sin mentiras. Que te lo diga el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es una institución marcada favorablemente hacia al interinato, enormemente opositora, financiada probablemente por instituciones y gobiernos extranjeros, que te haya reconocido que Venezuela en el mes de noviembre cerró con una de las inflaciones más bajas de los últimos meses, en 6% la está calculando. Si este observatorio la calcula en 6%, quiere decir que está más baja, porque el mes de octubre, para el mes de octubre ellos la calcularon en 8%, y el Banco Central la calculó, que es la cifra oficial, en 6.2%. Eso tiene varias lecturas. La primera lectura que te dicen y que te la están escondiendo, porque aquí pareciera que las noticias buenas del pueblo, del gobierno de Venezuela, la esconden, le da piquiña, le da rabia a muchos venezolanos, una cosa loca. Si eso tiene varias lecturas. La primera lectura es que yo voy a entonces comenzar a creer eso que dicen por las calles, de que el que se mete con Venezuela se seca. Miren, ustedes saben dónde la están sufriendo las de Caín, precisamente los países que más duro nos han tirado a nosotros, los gobiernos que más duro nos han tirado en esta época cruel de sanciones, bloqueos, interinatos de hace 5 años. Entiéndase, Colombia, la gente se está yendo en masa. En masa, no es mentira. Reino Unido, que nos tiene allí el oro. Problemas de escasez, que hasta fotografías están colocando en los estantes. Problemas de combustible. Problemas del Brexit. España, que bastante no ha echado varilla desde los medios de comunicación y sus gobiernos, anudados con todos esos que se han robado a Venezuela, que los tiene allá como unos pachá. Bueno, España, la crisis del desahucio en las viviendas, la crisis de energética, lo que están pagando por factura eléctrica es para quedarse tieso. La gente muriendo de frío en las calles con este invierno cruento. El país policía del norte. Ustedes saben cuánto está cerrando ahorita calientico la inflación de noviembre del policía del norte. Casi 7%. 6.7%. La cifra más alta en los últimos 40 años en ese país. Inflación, matanzas, hambre, miseria en el país más rico del planeta. Ahora, no es que nosotros estemos bollantes, pero nosotros veníamos de inflaciones de 5 y de 10 millones. No se te olvide. Y que la hayamos encapsulado este mes, que lo está diciendo el Observatorio de Finanzas, en 6%, el mes de noviembre, quiere decir que vamos a cerrar con una inflación alta, de las más altas del mundo, no te confundas. Una inflación anual de entre 500 a 900%, pero comparémoslas con la que veníamos teniendo de 5 millones, de 10 millones. Es un logro colosal. Un logro colosal. Y hay demasiadas señales de que la economía se está moviendo para bien, para todos los venezolanos que no hemos aguantado esta pela del interinato de Colombia, país del norte y europeos. Las exportaciones están creciendo, nuevos rubros, no del petróleo, no, nuevos rubros se están sumando a las exportaciones. Las recaudaciones en el CENIAT creciendo como la espuma.
El gobierno finalmente entendió y dejó de estar imprimiendo billete sobre billete de la nada, como están haciendo los gringos que imprimen allí papelillos verdes. Por fin el gobierno se está enseriando para controlar el déficit fiscal. Las calles en Navidad están full, a reventar de gente, moviéndose, comprando, vendiendo cosas, comerciando. Llegamos a un 80% de vacunados. Y ya se comenzó a vacunar a los niños. El que no se haya vacunado es porque no quiere. En cualquier esquina hay un centro de vacunación. El gobierno acaba de decir que vienen cambios profundos en materia de gobernanza. Que su palabra vaya por delante. Y, cosa que también es importante, no debemos tampoco ocultarla. Estamos vendiendo petróleo en otros mercados y vendiéndolo como pan caliente, saliendo porque están hambrientos de energía y nosotros tenemos mucha energía que vender. Claro, con todos los escollos de refinería, de diluyentes, de persecuciones de los piratas en alta mar. No te creas que esto es mantequilla. No te voy a decir que hemos salido de la crisis, pero estamos encaminados. Hemos dado pasos gigantescos para ir cada día superando la crisis. Vean bien, amigos de Venezuela que están acá y que están en el exterior. Los salarios públicos, porque hay que dividir. Porque aquí, miren, aquí la gente, los mismos venezolanos le echan tierrita a las cosas que se hacen bien. Aquí hay que dividir los salarios en dos. Salarios públicos, ¿cómo puede pagarse? El país estaba prácticamente, nos los dejaron quebrado el interinato durante 5 años de pela. Que te destruyan toda tu industria petrolera prácticamente. Que no te dejen comercial nada. Que te persigan todas tus cuentas. Dime tú, pongamos allí a Guaidó, pongamos a Superlano, pongamos allí a Leopoldo a gobernar así en esas condiciones extremas, a ver cómo ellos lo iban a hacer. No te confundas. Ahora, tú te puedes imaginar si nosotros no tuviésemos todos esos compromisos extremos. Ataque a la moneda, ataque a los precios petroleros. Bueno, eso está claro. 2013, ¿cómo estaba Venezuela? 2012, 2011, salarios de casi $500, salarios mínimos. ¿Y a cómo llegaron los salarios ahorita con el interinato? $1 y $2. No hemos salido de esos salarios públicos, pero están los salarios privados. Que entendieron que ya el Estado no les puede estar financiando sus fechorías, que tienen que echarle piernas. Tienen que echarle bastante piernas para eso. Y por eso, bueno, pasó lo que pasó. Así que te dejo aquí el video para que tú mandes tu punto de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.